Amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en esta ocasión con el profesor doctor Fernando Miranda Mendoza, quien es nada más ni nada menos, colega mío, es doctor en Derecho y máster en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, nuestra antigua alma mater, que ha cumplido ya 801 años. Muy bien, y además él es profesor y director del posgrado de la Universidad Privada Franz Tamayo, conocida como Unifranz, que funciona en La Paz, Bolivia. Fernando, muchas gracias y gracias por tu visita y por compartir con nosotros estos minutos. A ti, Carlos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy feliz de poder compartir contigo un poquito de academia, de derecho privado, derecho societario en particular, con la relación en compliance. Y bueno, aquí muy feliz en estar en Lima. Bien. Y nuestro tema efectivamente es derecho privado y compliance, pero concretamente el tema que es materia de tu libro, que es el tema de conflicto de intereses, ¿no? Concurrenciales. Exactamente. ¿Qué significa el conflicto de intereses concurrencial? Para que el Mira, público entienda. sí, un poco. Nosotros en materia de gobierno corporativo tenemos el Consejo de Administración o Directorio. Consejo de Administración, muchos lo nombran en Europa, directorio en Latinoamérica o en Estados Unidos. Entonces, dentro de estos grupos, dentro de estos consejos de administración, se presentan ciertos conflictos de intereses. Estos conflictos de intereses pueden estar delimitados bajo una normativa, un estatuto, un código de buen gobierno o ciertos reglamentos. Y hemos ido estudiando poco a poco de que en algunos países se ha comenzado a positivizar esta situación. Claro ejemplo es... La regulación de conflicto de intereses. Exactamente. Claro es la situación en España, con la ley 31 quebrado 2014, la ley de sociedades de capital con la reforma e introducción de gobierno corporativo. Correcto. Se ha implementado ya una realidad clara de lo que es las medidas de conflictos de intereses en los directores. Obviamente por diferentes hechos de gobernanza, de protección a la empresa, de protección a la sociedad, a los accionistas y a los shareholders, evidentemente. Claro, los terceros, ¿no? Entonces, los terceros, los stakeholders y los shareholders son las personas ahorita que viven y se enfocan en la empresa. Y obviamente los directores han comenzado a realizar muchos actos de corrupción, muchos temas de corrupción privada dentro de la sociedad. Ponías un ejemplo hace un momento, un director, por ejemplo, que puede ofrecer un consejo a un competidor en el mercado o a un proveedor de la empresa de la cual es director. Eso es algo que ya implicaría un conflicto de intereses. ¿Por qué? Exactamente. Mira, los conflictos de interés, como te decía, se pueden ir desarrollando de acuerdo a una normativa, un código, pero viendo al punto en específico y un conflicto que lo hemos ido viendo con mayor relevancia y obviamente complejidad, tanto en sentencias españolas, es el tema del conflicto concurrencial. Esta prohibición de competencia que todo director debe tener por un deber de lealtad a la sociedad que administra. Claro, y no es que él compita, sino él favorece a la competencia de otro. Él puede favorecer a la competencia, puede favorecer al proveedor o inclusive puede favorecer a la cadena de producción. Entonces puede dañar la imagen de la sociedad a la que administra, puede dañar la economía de la sociedad que administra e inclusive hemos visto casos de que puede dañar al grupo de sociedades, porque él puede ser administrador de una sociedad que sea parte de un holding o un grupo de sociedades, como llamamos en derecho mercantil, y puede realizar actos anticompetitivos, no determinados por la ley de competencias, sino determinados específicamente por situaciones societarias. O sea, con lo cual detrás de esta regulación existen los intereses patrimoniales de la sociedad, su marca, su reputación. Me imagino que incluso pueden haber también intereses vinculados a la industria, es decir, propiedad industrial, porque si se revela un secreto. Sí, normalmente estos daños en los conflictos de interés concurrencial se han ido determinado de manera financiera. Han sido más daños económicos, específicamente financieros, pero también ahora se han dado daños en lo que significa la reputación corporativa. ¿Ya? La imagen a veces queda dañado inclusive, como te decía, las cadenas de producción. Un claro ejemplo es de que muchas veces este director puede dar información a un proveedor de la parte competitiva y quedarse sin el proveedor. Y entonces dañar inclusive a su propia gestión de producción de la empresa que él administra a favor de otra empresa con el proveedor. Entonces se pueden dar estas ciertas cadenas, estos cruces de información que pueden ir dañando a la productividad de una sociedad. De la misma manera, hemos visto de que estos actos competitivos dañan, si no es a un corto plazo, se convierten en conflictos de interés
potencial, que tarde o temprano se va a ir dando y va a comenzar a dañar a un corto o un largo plazo a la sociedad que administra. Claro. Entonces, realmente son conflictos que se van dando de acuerdo a la administración del directorio. Y esto ya entrando al ámbito legal, la regulación, ¿no? Me imagino que hay propuestas para regular esto solamente en el plano ético, algunos desde el punto de vista societario, pero me refiero ya a regulación. Incluso yo que soy penalista tendría que decir que esto podría tener eventualmente un cariz penal, ¿no? Exactamente. La tendencia siempre se ha manejado de que esto sea a raíz de materia civil. Ya, en España se ha implementado la doble sanción. Es interesante, una doble sanción civil ante un caso de conflicto de intereses. O sea, si uno rompe el deber de lealtad, realiza un acto competitivo con su sociedad. Es evidente, entonces tiene dos situaciones en España en materia civil. La primera es el daño, ya la reparación del daño y la devolución de lo indebido. Es decir, de que al daño que le ha causado económicamente, un daño moral, patrimonial, a la empresa, entonces este director debe reparar. Y posteriormente, todo lo que haya ganado él como director en el transcurso de su administración también lo tiene que devolver. Lo tiene que devolver. Entonces tiene una doble sanción en materia civil. Y también ahora se está viendo de que aparte de que sea en materia civil, comiencen a realizarse procesos penales. Claro, por conductas anticompetitivas. Claro, porque hay delitos societarios y hay delitos de competencia que podrían entrar a tallar ahí, ¿no? Exactamente. Entonces se está viendo y se está enfocando realmente un blindaje poderoso en contra de estos directores. ¿Con qué fin? Que no exista la corrupción privada. O sea, el fin último es evitar la corrupción privada. Exactamente. Es fortalecer este deber de lealtad al director, pero fortalecer desde puntos de vista netamente económicos. Por eso entonces se va y se delimitan estos estudios y obviamente a cualquier denuncia, no solamente de parte, o sea, de cualquier parte de la sociedad, sino a raíz de cualquier denuncia de cualquier tercer interesado, se abre un proceso en la vía, en España, te cuento, en la vía del derecho mercantil ante un juez mercantil y se hace la investigación. Entonces ahí puede recaer y puede abrirse el proceso judicial. Incluso el penal. Incluso el penal. Claro, porque la corrupción privada es delito en España, en Perú, es delito también en Colombia, en Chile, en varios de los países que nosotros conocemos, Italia, Alemania. Y ahora, ¿cuál es el espacio del compliance ahí? Miren, nosotros lo que estamos viendo es de que en muchos países todavía aún no tenemos una regulación estricta como la que te contaba en España, pero evidentemente que se deben crear códigos de ética, códigos de conducta que puedan regular la actividad del director y también, aparte del director, la alta gerencia. Es importante que la alta gerencia también entienda que puede recaer en estos conflictos de intereses. Es un tema de directores y gerentes. Exactamente. ¿Por qué? Porque en la tradición, especialmente en mi país, en Bolivia, la tradición de la administración en las grandes sociedades, en las grandes empresas, no la realiza de manera directa el directorio. O sea, no, el directorio no tiene una administración concentrada, sino la administración la tiene la alta gerencia. Inclusive muchos gerentes están dentro del directorio, o sea, tienen una doble actividad. Entonces, obviamente, es importante que dentro de compliance se emitan estos códigos de conducta, estos códigos de ética, para que estos funcionarios ya tengan una responsabilidad muy clara y determinaciones específicas a su comportamiento dentro de la administración de la sociedad. Entonces, eso es que directamente ya no se concentra solamente en los directores, que también se concentra en la alta gerencia. ¿Y los directores tienen deberes de reporte? ¿Tienen deberes de reportar situaciones que de repente para ellos no son de conflicto de intereses, pero que la sociedad lo podría estimar de otra manera? Hay una medida muy clara que dentro de estos códigos de conducta es una tendencia que se está delimitando, es de que a raíz de que un director sepa que existe algún conflicto o tenga por lo menos una información, no puede acallar, porque si no se vuelve cómplice del conflicto. Entonces, tiene un deber de informar. Tiene un deber de información y de comunicación y de denuncia. Hasta su conclusión. El canal de denuncias en compliance se maneja mucho, claro, pero en materia societaria ya se está comenzando a regular de manera muy estricta, especialmente en directorios. ¿Cuál es la recomendación? Se hace la denuncia y recién cuando salga el fallo termina el proceso. O sea, es obligatorio que debe salir un fallo, tanto sancionador
o, en su caso, que se desestime la denuncia. Claro. Entonces, sí o sí se maneja en directores. Y inclusive, te comento, en los reguladores, porque, por ejemplo, es un banco, ponle. En muchos reguladores, puede ser Bolsa de Valores o un banco central o, como en mi país, una autoridad de supervisión financiera, solicita que ante estas denuncias deben marcarse en un informe de gobierno corporativo una vez al año, para que todos los stakeholders estén informados ante esta denuncia. Y esta denuncia tiene que terminar sí o sí en un proceso, depende de la materia administrativa, civil o penal, o en su caso su ¿Y esta desestimación. información en el caso de las sociedades abiertas puede ser relevante como información para el mercado? ¿Esto puede dar lugar o gatillar un hecho de importancia? Es importantísimo porque la reputación corporativa ante estos hechos es pues impresionante. Tú sabes bien de que ahorita dentro de las nuevas tendencias del derecho comercial, especialmente en materia de inversiones, la reputación corporativa se vuelve en el tema clave para cualquier inversión, especialmente en sociedades abiertas. Y por eso te decía de que ante un hecho de que un director cometa algún delito, cometa algún conflicto de intereses, puede dañar a la reputación no del director, no del directorio, de la sociedad entera, de la empresa. Y entonces el daño pues es un daño a escala. Entonces por eso se vuelve en un sistema totalmente importante que hay que mitigar. Fernando, y aquí viene la pregunta para mí central, ¿no? Porque hemos hablado un poco de la situación, del compliance, la regulación que puede haber detrás del conflicto de intereses, pero nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es conflicto de intereses? O sea, ¿dónde está la raya, ya entrando en la cuestión dogmática, ¿no? ¿Cómo se conceptualiza el conflicto de intereses? Porque claro, si yo soy director, me imagino que tendría que capacitarme en la empresa para ver cuándo estoy en un conflicto de intereses, porque si soy ingeniero, si soy un arquitecto, si estoy metido en otra industria que no sea la legal, no podría a veces experimentar con claridad qué es un conflicto de intereses. Y compliance es predictibilidad. Exactamente, el tema de no colusión. Fernando Miranda Mendoza, no quien es nada más ni nada menos, o sea, no colega mío, conflicto de intereses, es doctor en Derecho y se ha ido máster en determinando Derecho bajo Privado dos tendencias. por la Universidad de Salamanca. Una tendencia basada en lo que es la buena fe, cumplió ya muy tradicional, 801 muy años, del derecho y además él es romanista que hemos ido aprendiendo continental, pero los ingleses de la han Universidad creado una Privada situación muy Franz Tamayo, económica, mucho conocida análisis como económico Unifrance, del derecho. que funciona Entonces, en La Paz, Bolivia. este sistema de análisis económico del derecho ha ingresado ahora a nuestro derecho. ¿Qué nos dicen los exacto? ¿Qué nos recomiendan los anglosajones? No conflict, no profit. Evitar conflicto, evitar ganancia indebida. No conflict, no profit. Sí, no buscar la ganancia indebida. Bien. Ese es y uno nuestro de tema los efectivamente dos es que derecho privado y director. compliance, pero concretamente el tema que es materia de tu libro, que es el tema de conflicto de intereses, no concurrencial. Hay un ¿Qué análisis que se significa el llama la conflicto de intereses dispensa. concurrencial? Para que el público Es entienda. una búsqueda de la dispensa que a veces un director puede recaer en un conflicto de intereses, pero la ganancia para su sociedad puede ser mayor al daño que puede alterar este conflicto de intereses. Es una medida de dispensa que solamente en España, un ejemplo, lo puede otorgar la Junta de Accionistas. No hay otra instancia que pueda autorizar esa dispensa. Claro. Dispensar. Pero Pero una dispensa posterior, obviamente. Claro, y además que tienes un análisis pues extremadamente económico, porque ahí sí que son números. Más post. Es post. Pero lo que te decía es de que el director hay que recordarle, no ingresar al conflicto es la colusión, anteponer sus intereses personales o la regulación de conflicto en contra de de la intereses. sociedad. Eso hay que marcar y hay que delimitar. Y la segunda parte, el no profit, que no tiene que el director buscar un beneficio que no sea el debido. ¿Cuál es el debido? Sus ganancias claras, que pueden delimitarse tanto en los estatutos, reglamentos de la sociedad, contratos específicos, ya que la sociedad autoriza, obviamente, por el conducto regular, y no puede aventajarse de cualquier ganancia terceros, ¿no? indebida. Regalos, presentes, porcentajes. Y si esto está entonces conectado directamente con lo que es la prevención de la corrupción privada, muchos ¿cómo temas de esto, corrupción privada para dentro decirlo de la en términos sociedad simples, se traslada hacia abajo? ¿Cómo observamos, digamos, este tipo de reglas hacia abajo? Porque tú has hablado del directorio, de la gerencia, pero evidentemente la corrupción privada puede contaminar a la empresa en los estadios medios. Eso es lo interesante. Mira, lo que hemos ido avanzando y estudiando ha sido una materia de derecho societario que solamente se ha delimitado en este órgano de administración puntual, de muy alto nivel, porque obviamente los daños económicos son
inmensos, cuantiosos. Pero, ¿y el compliance qué nos pide? Que también esto lo delimitemos en las bajas esferas de una sociedad, porque lo que hay que evitar es la corrupción a cualquier grado y a cualquier momento económico o en cualquier Y no es que él compita, sino él favorece a la competencia de otros. Esta regulación que se va a dar o que se da en los directorios también se delimite en los stakeholders, sean empleados, sean proveedores, sean acreedores, sea cualquier tercer interesado que tenga alguna relación con la empresa y obviamente se sienta esta indefensión ante un momento de corrupción. Entonces hay que evitar un simple regalo, una dádiva. Claro, nada. Entonces hay que intentar regular esta situación. Y obviamente los principios básicos nos está dando el tema de gobernanza corporativa, que hay que obviamente como paraguas, hay que bajarlo, hay que aterrizarlo y obviamente la sociedad tiene que entender. Bien, Fernando, excelente, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido muy aleccionador tener además a un profesor de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, formado allá, y que nos ha podido hablar de un tema de compliance, pero vinculado al tema del derecho societario, que es un tema clave porque no hay compliance sin alta dirección. Exactamente. Y el punto de partida es el conflicto de interés. Exacto, el top on the tone. Vos sabes de que en materia de compliance, si no hay una autorización del directorio para que se implementen estas situaciones, esto no funciona. Esto no existe. Esto no funciona, con lo cual hay que descontaminar de arriba para abajo. Exactamente. Muchas gracias, Fernando, nuevamente, y amigos, será hasta otra ocasión en Tiempo de Compliance.